como palabra fiel. La Nueva Traducción Viviente lo traduce: la siguiente declaración es digna de confianza. Y vamos a ver 3 secciones en este libro, en esta carta de Pablo a Timoteo, que dice palabra fiel. Hay 3 oraciones que abarcan esto. Dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En la Nueva Traducción Viviente, Pablo menciona a Timoteo con estas palabras, este pasaje, y dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Entonces, esta palabra, yo soy el primero, se refiere a yo soy el peor. Ahora quisiera que fuéramos al segundo palabra fiel de este libro, que es en el capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel: si alguno en el obispado, buena obra desea. Entonces, el segundo palabra fiel es aspirar a ser obispo. Y quisiera que fuéramos al tercer palabra fiel. Tercer palabra fiel es en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 9. Dice: palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Entonces vamos a ver estas 3 oraciones de palabra fiel. Palabra fiel que vale la pena atender y que vale la pena escuchar. En este caso, Timoteo, valía la pena que Timoteo atendiera estos consejos que Pablo le estaba dando. Y no por seguir una religión, no por seguir una ordenanza, no por seguir un mandamiento, sino más que eso, hay que entender lo que es para nuestro propio bien, que es para nuestro propio provecho. Entonces vamos primero al primer palabra fiel. Si vamos a 1 Timoteo, regresamos ahí, y le vamos a leer, vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. Una pregunta: ¿por qué a veces los hombres podemos ser insensibles? ¿Por qué a veces los hombres podemos llegar a ser violentos? ¿Por qué a veces los hombres podemos llegar a ser iracundos? El ser humano, por naturaleza, puede llegar a ser cosas terribles, inimaginables. A lo mejor una criatura, un bebé, tú dices, es inofensivo, ¿verdad? Pero nada más dale tiempo de que crezca y que tome sus propias decisiones. Puede ser un buen hombre, o puede ser un mal hombre, o puede incluso ser un hombre de lo peor. ¿Por qué? Aquí tenemos a un hombre que podríamos decir que fue un desgraciado. Saulo de Tarso. Un hombre religioso al 100%, más no poder. Buscaba adorar a Dios. Se sabían las escrituras de memoria, lo que era pues el Antiguo Testamento. Pero podríamos decir que fue un hombre desgraciado. Persiguió a los creyentes, a los primeros cristianos, de una forma despiadada. No importaba que fueran mujeres. No nada más era contra los hombres, sino también contra las mujeres. No importaba que fueran padres y madres, no importaba que dejara huérfanos. Había una situación terrible en todo esto. Pero Pablo conoció algo. Pablo conoció lo que es el amor. Pablo conoció a Jesucristo y eso lo transformó. ¿Y por qué dice Pablo todo esto? Dice Pablo: Dios fue muy misericordioso conmigo. Y no nada más me perdonó, sino también me permitió
ser su apóstol. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Jesús tenía un plan para Pablo. Y dice el versículo 16, pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia con aún los peores pecadores. Esto lo estoy publicando en Facebook con el deseo y el gran anhelo que lo vean mis amigos. Aquellos amigos que tuve en la prepa, aquellos amigos que tuve en la carrera, aquellos amigos que tuve en la maestría, aquellos compañeros de trabajo. Algunos de ellos fueron desgraciados, como yo también lo fui. Y este mensaje es para que sepan, si hay un hombre por ahí, algún varón que sabe que tiene problemas con la ira, que tiene problemas con la violencia, que tiene problemas con algún vicio, hay una oportunidad de cambiar. Dios tuvo mucha paciencia conmigo. Dios tuvo mucha paciencia conmigo y también la tiene contigo. Para que podamos ser hombres diferentes, para que podamos ser hombres con otro propósito en la vida. Dice, de esa manera otros se dan cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. No importa tu pasado, el pecado que hayas hecho, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Jesucristo murió por todos nuestros pecados para salvarnos. A lo mejor las mujeres no entienden por qué los hombres podemos llegar a ser capaces de hacer cosas tan terribles. A lo mejor hay una indignación en la sociedad contra los hombres, y con justa razón. Hay ya una situación en donde el machismo es insoportable. La solución no es violencia, la solución es amor. Y por eso Dios envió a su Hijo Jesucristo hace 2000 años. El hombre sigue tomando sus propias decisiones y mientras decida rechazar a Jesucristo, va a seguir siendo un desgraciado. Pero hay la oportunidad, como Saulo de Tarso, en que se convirtió en un hombre muy diferente, un hombre lleno de amor. Y esta es la oportunidad del día de hoy. La primera palabra fiel. Yo soy el peor de los pecadores. Y todos los que estamos aquí, como hombres, no es de que seamos unos santos por nacimiento y que seamos unos perfectos, justos y mejores que los demás hombres. Yo no soy mejor hombre que el que está en la cárcel. Yo no soy mejor hombre que el que está en un grupo delictivo. Soy tan pecador como cualquiera de los hombres en este planeta. Y Pablo se declaraba a sí mismo como el peor de todos los pecadores, pero que fue recibido misericordia. Y si cada uno de nosotros como hombres somos bien honestos, no merecemos el cielo. No merecíamos la salvación. Pero Jesucristo nos la ha dado. Y Jesucristo quiere que seamos hombres diferentes. Y esto Pablo se lo está diciendo también a Timoteo, para que no se le olvide a Timoteo, a pesar de que fue criado en las Escrituras, de que su madre y su abuela lo inculcaron en los caminos de Dios. Timoteo, tú no eres salvo por tu mamá. Tú no eres salvo por tu abuela. Tú eres salvo por Jesucristo. Timoteo, a lo mejor tú no has hecho las cosas que yo hice como perseguidor de la iglesia. A lo mejor tú no llegaste a hacer los crímenes que yo hice, pero tú también eres pecador y tú también estás en este momento en el puesto que estás por Jesucristo. Entonces la primera palabra fiel es: Jesucristo vino a salvarnos. Jesucristo vino a salvarme a mí, el peor de todos los pecadores. Segundo palabra fiel, y vamos al capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Esto suena bien religioso. ¿Por qué? Porque utiliza esta palabra obispo, episcopos, del griego episcopos. A la hora de traducirlo al español, pues se hizo la transcripción como la palabra obispo. Realmente esta palabra ya se usaba en el griego desde antes de la iglesia y tenía
este significado de ser vigilante, inspector o superintendente. Pero realmente hoy en día lo asociamos mucho con un puesto del clérigo, ¿no? Un puesto religioso de la religión. Pero realmente el significado y el propósito con el que Pablo le escribe a Timoteo es muy diferente. Tiene que ver con un siervo de Dios que cuida a la iglesia, un siervo de Dios que protege, un siervo de Dios que de alguna manera pastorea, de una manera busca lo mejor para el pueblo de Dios. Ahora, este punto que dice, buena obra desea, fíjense lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a ocupar el cargo de anciano en la iglesia, desea una posición honorable. La Nueva Traducción Viviente utiliza la palabra anciano en lugar de episcopos o obispo, refiriéndose pues también al mismo puesto, a la misma función, pero con la palabra anciano. Y significa que es algo bien honorable. Y quisiera traducirlo con mis propias palabras. Aquel que aspira a ser un obispo es algo honorable. A ver, como hombre, ¿cuáles son tus aspiraciones? Podemos remontarnos desde que éramos niños, a lo mejor nuestras aspiraciones han cambiado, pero estoy casi seguro que en nuestras aspiraciones rara vez pensamos en ser obispos. Yo creo que de la mayoría de los que estamos aquí nunca nos imaginamos o que íbamos a aspirar a ser obispos. ¿A qué es a lo que aspiramos? Y quisiera que reflexionáramos un poquito cuáles son nuestros modelos a seguir. Porque de alguna manera desde niños tenemos un modelo a seguir. A lo mejor puede ser nuestro padre, a lo mejor puede ser algún otro amigo, a lo mejor puede ser un deportista, un jugador de fútbol. No sé, pero nos vamos creando imágenes en nuestra mente de modelos a seguir. Y eso va creciendo y en el trabajo a lo mejor aspiramos a ser como un gerente, a lo mejor aspiramos a ser como un político, a lo mejor aspiramos a ser como, no sé, influencer, a lo mejor en el lado de los hombres es un poquito difícil, o un youtuber. A lo mejor ahorita para nuestra generación no es muy común, a lo mejor eso sería para las generaciones nuevas, los que ahorita están niños, los que ahorita están un poquito jóvenes, no sé cómo vayan a resultar en 10, 15, 20 años las aspiraciones de todos estos niños. Pero pensemos a lo mejor las aspiraciones que nosotros teníamos cuando éramos niños. Yo recuerdo una vez haber visto a los militares. Estaba con mi papá, estábamos sembrando árboles y la verdad me sorprendía la disciplina de los militares, la manera en que trabajaban. Nosotros a lo mejor siendo 5 personas ahí, unos compañeros de trabajo de mi papá y yo, si acaso a lo mejor plantamos un árbol, entre los 5 o 2 árboles, un solo militar ya había sembrado 5, ya había plantado 5 árboles al mismo tiempo. Tenían una fuerza, una preparación increíble. Yo los miraba así como con mucho respeto, ¿no? Y con mucha admiración. Y a lo mejor así, cada uno de nosotros a lo mejor tenemos algo que hemos admirado o algo que hemos aspirado a hacer en el futuro. A lo mejor es algo bueno o a lo mejor es algo no tan bueno. A lo mejor las aspiraciones a las que tenemos son un poquito egoístas, fanfarronas, a lo mejor insensibles para con los demás. Independientemente de todo esto, es raro que un hombre aspire a ser obispo. Es más, hasta suena religioso, dice, ¿no? Pues eso va para los monaguillos, ¿verdad? O eso hay para los religiosos, o ya cuando esté viejito. Timoteo no estaba viejito, Timoteo era un joven y Pablo le dice esto a Timoteo. De hecho, en la escuela no es popular que uno aspire a ser un hombre de Dios. Si tú buscas como hombre ser un hombre de Dios, probablemente no vas a tener mucho pegue con las muchachas. A lo mejor si tú aspiras a ser un hombre de Dios, a lo mejor tus amigos no te van a respetar. A lo mejor se van a burlar de ti. Pero dice Pablo, de hecho dice Dios a través de Pablo,
es honorable. El aspirar a ser obispo es algo honorable. Y si Dios nos lo está diciendo, es por algo. Y vamos a leer aquí por qué. Ahora, hay gente que busca el ser obispo, que busca ser líder, por tener un puesto como en el trabajo, ¿verdad? Un puesto de superioridad. El liderazgo en la iglesia y el liderazgo en el aspecto bíblico es bien, bien diferente, y el primero que lo mostró fue Jesucristo. Vamos a un pasaje. Si me acompañan, por favor, vamos a Lucas, capítulo 22, versículo 24. Lucas 22, 24. Alguien que lo quiera leer. Lucas 22, del 24 al 27. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Muchísimas gracias. En este mundo, el ser líder tiene que ver con un puesto de superioridad. El ser líder, mucha gente aspira a ser líder porque significa que los demás me van a servir, como los reyes, ¿no? Que tenían ese puesto de superioridad y que los demás les servían y les cumplían cualquier capricho. Y en el medio laboral, pues ganas más dinero, tienes más prestigio. En el ambiente político tienes mayor dominio, puedes mover muchas cosas bajo tus decisiones, y es muy común que haya pues una lucha por el poder. Es muy común que en esa lucha por el poder pues hay mucha corrupción. Y Jesús le dice a los discípulos, porque ellos estaban discutiendo entre sí, y Jesús les dice: ustedes no sean como el mundo. Ustedes no sean como los reyes, de los grandes hombres que pues tratan a su pueblo con prepotencia. Es muy común que en la mente del hombre tengamos bien sellada esa idea de que ser líder es ser un mandón, de que ser líder es aquel que da ordenanzas y que se la pasa dirigiendo a todo el mundo, dictando cómo deben de conducirse. Y Jesucristo nos dio un cambio para ver lo que realmente era un líder, y él lo demostró con sus propios hechos. Dice aquí Jesús, les dice: ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que la sirve? Pues todos podríamos decir, pues el que se sienta a la mesa, ¿no? Obvio, el que sirve pues es el sirviente. Pero ¿qué hizo Jesús? Dice: el que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Jesucristo volteó los papeles. El verdadero líder no está para que lo sirvan, sino para servir. ¿Cuál es la terrible mentalidad que como hombres hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos? Y lo podemos ver en las películas mexicanas. Yo como hombre llego, me siento y que mi esposa me sirva. Y a lo mejor en el pasado decían que mi vieja me sirva, ¿verdad? Sí, que ella me haga la comida. Yo ya trabajé, regreso a la casa y que ella me sirva. Y a lo mejor podemos pensar lo mismo y trasladarlo a la iglesia. Yo quiero ser un líder para que los demás me sirvan. Y Jesucristo puso otro ejemplo bien diferente. ¿Quieres ser líder? Sirve. Los reyes del mundo, los presidentes en la actualidad, van a tratar de dar una imagen de servidores públicos. Ustedes saben que están muy lejos de eso, ¿verdad? Bueno, por lo menos lo que nosotros vemos, ¿verdad? Jesucristo demostró otra cosa.
los reyes, los presidentes, los gobernadores, los ministros, y esto lo estoy diciendo por Facebook, a ver si no me meto en un problema político, muchas veces buscan el poder y ayudan a beneficiar a ciertos grupos, ¿verdad? Jesucristo dejó su reino y dejó su poder para darnos a nosotros vida. Jesucristo dejó todo su dinero porque dice que siendo rico se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos enriquecidos. ¿Qué ejemplo nos dejó Jesucristo? Que el día de hoy miles de líderes religiosos, incluyendo pastores, sacerdotes, obispos, ancianos, lo que sea, hacen lo opuesto y se enriquecen a costa de la iglesia. Jesucristo dejó el ejemplo contrario, que Jesucristo entregó su vida, no nada más lo que tenía, sino su propia vida. Se humilló para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos. Y entonces nos ha dejado a nosotros como varones este privilegio de poder seguir su ejemplo y poder llegar a ser líderes, no nada más en una iglesia. Vamos a empezar en nuestra propia casa, es decir, con la gente que tenemos más cerca. Si tú estás soltero, puedes empezar a servir a tus padres, a tus hermanos, a tus hermanas. Si tú estás casado, pues empieza con tu esposa, sírvela. Si tienes hijos, sirve a tus hijos. Los hijos no son para ti, tú eres para los hijos. Dios te dio esos hijos para que tú los sirvas y para que ellos puedan acercarse a Dios. Los hijos no son para ti, la esposa no es para ti. Dios te dio una esposa para que la sirvas como líder. Ahora, no, como líder, siempre pensamos, mi esposa me tiene que respetar. Mis hijos me tienen que respetar. Los hombres pedimos respeto en el trabajo, pedimos respeto en la iglesia, pedimos respeto en la sociedad. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, el peor de los pecadores, no merezco nada. Y entonces cuando uno como hombre dice, es que yo soy el peor de los pecadores y no merezco nada, entonces no vas a estar pidiendo respeto, no vas a estar pidiendo justicia, sino más bien vas a estar agradeciendo por cada oportunidad que Dios te ha dado. Y si son injustos contigo en el trabajo, vas a agradecer a Dios por lo que sí tienes, porque todavía tienes trabajo. Y si te despiden, en lugar de quejarte y en lugar de exclamar, no, ¿por qué son tan injustos conmigo? Vas a agradecer a Dios que tienes vida. Y si te quitan la vida, como se lo quitaron a los mártires a lo largo de estos 2000 años, ellos no se quejaban. Ellos no decían, mira Dios, cómo te he servido y mira, me están matando. A lo largo de la historia, desde Esteban hasta Juan José y otros mártires, ellos alababan a Dios, agradeciendo por la vida eterna. Entonces, cuando recordamos de dónde nos ha rescatado Jesucristo, la verdad cambia toda nuestra perspectiva como hombres. Nos dejamos de quejar y dejamos de pedir respeto y somos agradecidos. Y eso nos permite ser libres para ser verdaderos líderes y poder servir. Esto es lo que Pablo le quiere enseñar a Timoteo. Ahora, Timoteo como yo, híjole, nos falta muchísimo. Pero por lo menos ya sabemos hacia dónde dirigirnos. Quitar a un lado nuestro ego en el día a día. Quitar nuestro yo en cada circunstancia. Y poder voltear a Dios y agradecerle cada día por las cosas buenas y por las cosas malas. Y entonces ahí ya puedo ser un líder. Un líder que dice, no tengo nada, pero quiero hacer la voluntad de Dios. Y cuando quieres hacer la voluntad de Dios, entonces eres un hombre poderoso. Eres un hombre al cual nada lo puede detener. Como a Jesucristo nada lo pudo detener. Vamos a continuar en el capítulo 3, versículo 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y esto pues, se refiere al líder de la iglesia, y nada más como comentario, obispo, anciano y pastor, en la Biblia es en la misma función y lo podemos ver en Hechos, capítulo 20, versículo 17 y versículo 28. Episcopos, como dijimos, ese es el superintendente
que ve más allá, que puede ver los problemas, los peligros. El pastor, pues, es esa persona que apacienta, y el anciano, que pues, se traduce de la palabra presbíteros, es esa persona con sabiduría, esa persona con experiencia. Y pues siempre se habla en plural, porque un hombre de Dios sabe hacer equipo con otros. Entonces siempre pues era en plural. Esta palabra de ancianos, obispos, pastores, se maneja en plural porque pues dirigían la iglesia de una manera como ahorita lo vamos a ver. Siendo Jesús, obviamente, la cabeza, siendo Jesucristo realmente el pastor con P mayúscula, el único que merece toda la honra y toda la gloria. Dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. El anhelo de Dios es el que como hombres seamos irreprensibles. En la Nueva Traducción Viviente, pues esta palabra irreprensible se traduce como intachable. Sabemos como hombres que estamos llenos de errores y nos vamos a equivocar un montón de ocasiones. Mismo el apóstol Juan lo menciona, ¿no? Que tenemos pecado, y el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Pero el plan de Jesucristo es llevarnos a tener una vida intachable. Y creerle a Jesucristo y creer que la obra que Jesús está haciendo es para llevarnos a la perfección, es tener fe. Oye, pero mira lo que he hecho. Mira todos los errores que he cometido. Pablo tenía muchos. Y vaya que Dios fue perfeccionando su vida. Y Dios puede perfeccionar tu vida. Entonces, el aspirar a ser obispo es algo maravilloso. Y es algo que hay que inculcar en las nuevas generaciones, en los niños, en los jóvenes, a que aspiren a ser obispos, a ser siervos de Dios, a ser líderes intachables, irreprensibles. Dice, marido de una sola mujer. Es común que los hombres tengan problemas con esto, ¿verdad? Desde la antigüedad, el hombre en muchas ocasiones le ha sido infiel a su mujer. Y ha tenido más mujeres. Incluso hombres como Jacob tuvieron varias mujeres. Abraham también se equivocó y por ahí tuvo a Agar, un acontecimiento. David fue infiel y cometió adulterio. Varios hombres cometieron este error de no serle fiel a su esposa, porque en la Reina Valera dice marido de una sola mujer. En la Nueva Traducción Viviente debe serle fiel a su esposa. Y en la actualidad, pues parece que también es un tema común, ¿verdad? Ahora, el problema es que para algunas personas es algo aceptable, y eso es algo terrible. ¿De qué manera a veces nuestra mentalidad se puede distorsionar y podemos justificar el pecado y podemos decir, pues es que así son todos los hombres? No, no se justifica. El pecado es pecado y es abominación delante de Dios. Y un hombre de Dios aborrece el pecado. Un hombre de Dios aborrece la infidelidad. Y creo que como hombres de Dios tenemos que levantar la mano y, lejos de actuar con violencia, lejos de actuar con juicio y con religiosidad, debemos acercarnos a aquellos hombres que no son fieles a sus esposas. Yo creo que todos conocemos a alguien, como hombres hablo. Tengamos misericordia de ese amigo, de ese pariente que no le es fiel a su esposa, que está perdido. Piensa encontrar amor y satisfacción y termina más vacío de lo que estaba antes. Y esos hombres, Dios tenga misericordia de ellos, están perdidos y necesitan ayuda. Y como hombres
es más fácil quedarnos callados. Siempre ha sido más fácil quedarnos callados. Pero yo creo que Dios nos puede ayudar a levantar mano y ayudar a esos hombres. Con humildad, sabiendo de dónde nos ha rescatado Dios a cada uno de nosotros. Dice, sobrio. Es común que el hombre, los hombres, se emborrachen. Dios no quiere que nos emborrachemos. Dios quiere que estemos siempre sobrios. El alcohol nos puede llevar a hacer locuras. Prudente. Dios quiere que seamos prudentes, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado el vino, no que el vino sea pecado, pero no ser un borracho. Dice, no pendenciero. Es muy común que como hombres seamos peleoneros, que nos irritemos fácilmente, ¿no? Que nos peleemos con alguien. A lo mejor puede ser con alguien de la familia o a lo mejor puede ser con alguien del trabajo. Hay que ser pacíficos, aunque nos gane. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. La codicia es algo terrible que destruye al hombre. Dice, sino amable. La amabilidad, yo no sé en qué manera y en qué momento se pensó que un hombre no es atractivo cuando es amable. Es increíble en qué momento el hombre piensa que al ser amable deja de ser hombre. Es ridículo. Y si me quedo pensando, a veces los hombres desde niños tenemos esta mala idea de que ser amables es ser débiles. Y lo digo por mí mismo. Recuerdo que en mi adolescencia yo era muy agresivo con las mujeres. Y con todas. O sea, empezando con mis hermanas, con mi mamá. Y me acuerdo que mi abuelita, le agradezco a Dios, me reprendió. Fíjense, yo les decía a las mujeres viejas. Tenía 13 años más o menos. Y me acuerdo que mi abuelita me reprendió. No sé por qué a veces los hombres pensamos que un hombre no debe ser amable. No sé por qué a veces pensamos que mostrar nuestra hombría es utilizar palabras fuertes, palabras altisonantes, palabras de líder. Y Jesucristo nos mostró todo lo diferente. Jesucristo como hombre nos demostró la hombría. Y aquí Pablo le dice a Timoteo, amable, apacible, no avaro. A veces pensamos que un líder tiene que estar gritando, que tiene que estar regañando, que tiene que estar golpeando. Y Jesucristo nos muestra todo lo contrario. Eso no significa que vas a ser débil. Más bien es saber juntar. Ser un líder lleno de perdón y de amor y con un liderazgo firme como Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesús entró en el templo y vio el mercado? Actuó con mano firme. ¿Recuerdan cuando Jesús estuvo ante el juicio? Cuando Jesús estuvo con Pilato, fue firme. Pero nunca dejó de ser amoroso. Nunca dejó de ser amable. Y Él va a venir un día a juzgar. Y Él nunca va a dejar de ser amable. Pero Él sabe, Jesucristo sabe cómo combinar la justicia y el amor. Él sabe cómo combinar lo que es ser un líder objetivo y también perdonador. Y es un ejemplo para que nosotros como hombres lo sigamos y lo podamos aplicar en todo lo que sea nuestro ambiente. Aquí está específicamente hablando Pablo de la iglesia, pero se puede trasladar a la empresa y se puede trasladar a la familia. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción
con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No sé si ustedes han visto hombres muy exitosos en el área laboral, en su profesión o en algún negocio, pero en su casa es un desastre. Vale la pena como hombres empezar con la casa. Que dicen por ahí, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Muchas veces los hombres somos muy buenos fuera de nuestra casa, pero no sé qué pasa que a veces los hombres descuidamos el hogar. Se nos olvida nuestra esposa y nuestros hijos. No sé por qué es una tendencia desde Adán. Es una tendencia en que el hombre descuide su casa. Desde Adán lo vemos, sus hijos un desastre, ¿no? Con Caín. David fue peor. O sea, ¿qué pasó en su casa? Uno de sus hijos viola a una de sus hijas y luego el otro de sus hijos mata a ese hijo violador. Y David no hizo nada en todos estos acontecimientos. Cuando Amnón violó a su hermana y cuando Absalón mató a Amnón, un asesinato a sangre fría, David no hizo nada como padre de familia. Se enojó, pero no le sirvió de nada el enojo. No actuó. Y a veces como hombres, cuando no actuamos, alguien más actúa. Puede ser la esposa o pueden ser los hijos. Y pues después vienen las consecuencias. Y por eso Pablo dice, si tú quieres ser líder, empieza con tu casa. Es muy común en las iglesias, es muy común que se mencione hijo de pastor, lo peor. Es muy común que los hombres sean buenos en su área laboral, sean buenos en sus ministerios, pero que descuiden su propio hogar. Y pues obviamente las mujeres sufren y los hijos más. Y todo está escrito desde hace 2000 años. Nada más es cuestión de leerlo y aplicarlo y recordárnoslo como hombres. Animarnos. Hey, ánimo, Joel. No descuides tu casa. Ah, pero no, es que yo quiero servir a Dios y yo quiero ir a la iglesia. Muy común poner pretextos. No, es que yo tengo que trabajar. No, es que yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. Muy común poner pretextos. Pero yo creo que Dios nos ha indicado cuáles son prioridades. Dice el versículo 6, no un neófito, es decir, no un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Recuerdo muchísimo a mi abuelito que me decía, Joel, necesitas experiencia. Yo tenía toda una serie de proyectos y cosas que quería emprender en la vida. Y recuerdo que mi abuelito me decía, necesitas experiencia. Y saben, algo es cierto. Y ahorita me doy cuenta todo lo que me falta. La experiencia vale la pena adquirirla y a veces se requiere tiempo y a veces como joven, a veces estás desesperado y ya quieres comerte el mundo y quieres hacer todo, pero te falta experiencia. Y por eso aquí Pablo dice, no un neófito. Le falta ganar experiencia. A veces hay gente que nueva los lanza y pues se queman, ¿verdad? En todos los aspectos. Es importante paso a paso ir construyendo en la vida. Luego pasa que empiezas a ganar experiencia y como Moisés ya no quieres hacer nada, ¿verdad? Ese Moisés vigoroso a los 40 años que quería liberar al pueblo de Israel, le faltaba experiencia, ¿verdad? Le faltaba humildad y decir, necesito a Dios, ¿verdad? Él lo quiso hacer con sus propias fuerzas, con su propia sabiduría, con su propia inteligencia, con sus propias capacidades y vaya que era un hombre muy capaz. Fracasó. Y a los 80, cuando ya tenía la preparación, cuando ya tenía la sabiduría, cuando ya tenía todo el entendimiento, ahora sí para liberar a su pueblo de la esclavitud, como dice, no quería. A veces pasa que ya cuando ya tienes la experiencia, ya no tienes la energía o el ímpetu o el deseo, ¿verdad? Cualquiera de las dos, Jesucristo nos puede ayudar a irlo balanceando, a irlo compensando. Dice el versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Parece que no, pero el testimonio
hacia los de afuera, es decir, hacia todos los que nos rodean. O sea, no nada más en mi familia, en mi casa o en mi iglesia, sino con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo. Es bien, bien importante. Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice, además la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa del diablo. ¿Por qué es importante tener un buen testimonio? Dios no necesita ver lo que piensan los demás de nosotros. Dios no necesita ver nuestro testimonio porque Él conoce lo más secreto de nuestro corazón. Pero el ver el entorno en el que nos movemos, eso nos puede ayudar a nosotros mismos como una retroalimentación. Oye, Joel, ¿qué piensa el jefe de ti? Fíjate que Joel es un poquito impuntual. Eso me sirve. No es para que yo me enoje con mi jefe porque piensa eso de mí, ¿verdad? En la iglesia no piensan eso, ni mi esposa piensa eso. Bueno, pero si mi jefe piensa que yo soy impuntual, voy a trabajar en la puntualidad. Es para mi propio bien, es para mi propio crecimiento. Ahora, algo importantísimo en todo esto es cuando dice que gobierne bien su casa o su familia, tiene que ver con dirección. Ahora, Pablo menciona esto, pero no es absoluto, ¿verdad? Tiene que ver con todas las cosas en la vida. Parece que no, pero aunque los hombres mostramos mucha seguridad, realmente estamos llenos de inseguridades. Y esa parte es importante porque el ser humano, el hombre en particular, ha demostrado en varias ocasiones ser un cobarde. Y tenemos que aceptarlo como hombres. A veces nos duele y no queremos aceptar que muchas veces somos cobardes. Se supone que somos aguerridos, valientes, muy seguros, estables, pero la realidad de las cosas es de que somos cobardes. Primer ejemplo, pues Adán mismo, ¿verdad? Adán, lejos de proteger a su esposa, de estar hablando con Satanás mismo, la serpiente, dejó que hablara. Y luego, cuando Eva le da el fruto, lejos de que Adán dijera, no, amor, no vamos a comer del fruto, yo te voy a proteger. No, agarró. Y luego cuando Dios buscó a Adán, ¿qué hizo Adán? Se escondió. Tremendo cobarde. Y luego cuando Dios le pregunta a Adán, ¿qué sucedió? La peor cobardía de Adán, la mujer. En lugar de decir, sí, yo cometí el error, no fui líder, no cuidé a mi esposa. Sí, comí, pero por Eva. ¿Ven la cobardía desde Adán? Esta cobardía tiene que ver con ser pusilánime. ¿Qué significa pusilánime? Dice que muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peligros o dificultades o soportar desgracias. Es muchas veces esa sensación de temor, y no actuar y tener miedo. Dice, sin valor ni espíritu para afrontar situaciones peligrosas o arriesgadas. Otro cobarde, Moisés, no envía a alguien más. Envía a alguien más, le tuvo que insistir Dios varias veces. Pedro, ese hombre valiente, ese hombre que dijo, no, yo voy a morir por ti, Jesús. Y Jesús les había dicho a sus discípulos, yo voy a morir por ustedes y por todo el mundo para salvarlos. Y Pedro, no, yo voy a morir por ti, Jesús, yo te voy a salvar a ti. Ay, Pedro. ¿Y qué sucedió? Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Fue cobarde. ¿Y qué sucedió? Ahí está esta escena que Jesús vio a Pedro. Y entonces fue cuando Pedro se acordó y se largó, se marchó llorando, porque uno como hombre, el ser cobarde, realmente te duele y te pega. Te pega en tu hombría. Y pudiéramos ver la amargura de Pedro y decir, le fallé a Jesús. Le fallé. Pero yo quería con todas mis fuerzas, yo quería ser ese hombre valiente.
y le fallé. Algo hermoso es que cuando Jesús y Pedro se vuelven a encontrar, Jesús no le reclamó. Jesús con amor le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y eso es lo más hermoso, que todas las veces que le hemos fallado a Jesucristo, y aún así Jesucristo nos perdona. Como hombres, todas las veces que le hemos fallado a nuestro Dios y a nuestro Salvador, todas las veces que nos ha perdonado. Y no tiene nada de cobarde el reconocer nuestro pecado. Al contrario, se requiere un gran valor. Arrepentirnos de nuestro pecado y clamar a Jesucristo que nos ayude. Y vaya que Pedro cambió, ese hombre de Dios cambió. Y Jesús tenía un plan y estaba trabajando en su vida. No para que fuera un cobarde, sino un valiente que aún enfrente de Nerón fue crucificado. Y que dijo: de cabeza, porque no merezco morir igual que mi Salvador. Un hombre totalmente diferente. Quisiera que ahora fuéramos al tercer palabra fiel. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál? ¿Cuál palabra fiel? Pues los versículos anteriores, ¿no? Está hablando de la piedad. Vimos el domingo pasado acerca de la piedad. Pero está hablando desde el capítulo 3, versículo 15. Dice: para que sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Es decir, la iglesia de Dios. El verdadero liderazgo tiene que ver en cómo también te comportas. Vimos tres palabras fiel, ¿no? El primero, Jesús nos salvó siendo el peor de los pecadores. El segundo, aspirar a ser un obispo, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Y el tercero es cómo comportarte como un hombre de Dios. En el capítulo 4 habla de estos hombres que van a escuchar doctrinas de demonios y que van a decir: esto está mal, esto está prohibido, esto no, esto no, esto no. Y aquí Pablo le dice a Timoteo: van a prohibir casarse, y van a prohibir que coman de alimentos, y van a establecer toda una serie de leyes basadas en costumbres. Dice: cuando todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y le dicen en el 6: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Del versículo 7: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Y quisiera que brincáramos a Romanos. Vamos a Romanos capítulo 14. De hecho, mi esposa y yo estábamos leyendo este pasaje el día de ayer y creí muy conveniente compartirlo basado en esto de cómo debemos de conducirnos. Primero, está hermoso todo el pasaje de Romanos capítulo 14. Pensemos en esto de cómo debemos de conducirnos. Y primero, en el versículo 4 dice: ¿tú quién eres para juzgar? ¿Por qué? Porque hay unos que piensan que comer esto es bueno, hay otros que piensan que comer esto es malo. Hay unos que piensan que guardar un día para adorar a Dios es bueno. Hay otros que piensan que todos los días podemos adorar a Dios. Entonces aquí en Roma había ciertos desacuerdos entre algunos creyentes y Pablo le pregunta en el versículo 4: ¿quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. El líder como varón de Dios, tú no eres el amo. Tú no eres amo de las vidas de las personas. El amo es Jesucristo. Tú eres un líder, pero no eres el amo, no eres el dueño. Tú tienes que dar cuentas a Dios de tu esposa y de tus hijos. Tú no eres el amo de tu esposa, tú no eres el amo de tus hijos. Tú eres esposo y padre. En la iglesia, tú como pastor, tú como anciano, no eres el amo de la vida de los creyentes. El amo es Dios.
tú eres un líder. En el trabajo tú no eres el amo de tus empleados. Tú a lo mejor eres el supervisor, a lo mejor eres el gerente. Recordemos que todo pertenece a Dios y eso nos ayuda a bajarnos un poquito en nuestro nivel y poder ser líderes con humildad, líderes con servicio. Dice el versículo 7, ¿por qué? Porque hay discusiones, ¿no? Que si el otro, que si esto está bien, que si esto está mal, y cantidad de discusiones que pueden surgir en todos los aspectos, y dice el versículo 7 de este pasaje, dice, pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Cristo murió y resucitó con este propósito, ser Señor de los vivos y de los muertos. A veces está esta pregunta, oye, ¿ir al cine es pecado? ¿Está bien o está mal? Oye, ¿ir al antro está bien o está mal? Oye, ¿tomarse una cervecita está bien o está mal? Oye, ¿tomarse un cigarro está bien o está mal? Bueno, a lo mejor alguien me puede preguntar, oye, ¿ir a un prostíbulo está bien o está mal? ¿Por qué a veces preguntamos, ¿está bien o está mal? ¿Por qué a veces queremos preguntar, oye, ¿sí se permite o no? ¿Qué tanto sí, qué tanto no? ¿No mucho o no poco? Y a veces queremos ponerlo como en un escala, no, esto sí está muy, muy malo. Esto sí es muy bueno, ¿verdad? A veces queremos hacer nosotros una balanza y todo Romanos está tratando de hablar que la ley no te salva y que Jesucristo vino a cumplir la ley, pero vino también a salvarnos. ¿Por qué? Porque la ley nos condena, no porque la ley sea mala. Uno de los errores que a veces algunas personas cometieron cuando nosotros estábamos jóvenes, y me refiero pues que íbamos aprendiendo y todo eso, nos decían y se la pasaban diciéndonos que estaba mal. Esto está mal, no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro. Yo agradezco delante de Dios muchísimo a mis padres que ellos me educaron el cómo sí, qué sí. Por ejemplo, era muy común, no tengan novias, como hombres, ¿verdad? No tengas sexo antes del matrimonio. Guárdate de no acercarte a una mujer. Y entonces todo era negación, negación, negación. Yo agradezco mucho a mis padres que ellos buscaron inculcarnos, y yo recuerdo mucho que ellos buscaban decirnos, tu corazón, ponlo delante de Dios. Guarda tu corazón. Guárdate para el matrimonio, el cómo sí. Entonces, cuando te centras en el cómo sí, los nos se hacen a un lado y de alguna manera los cumples. Pero si te la pasas diciendo no a esto, no al otro, no al otro, mismo Pablo menciona aquí en este libro de Romanos que el no, el pecado lo usa para atraerte a cometerlo. El no te provoca a ti una tentación desorbitada que te lleva a cometerlo y terminas cometiéndolo. Por eso Pablo dice, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso termino haciéndolo. Si te la pasas pensando en aquello que no quieres hacer, lo vas a hacer. ¿Dónde está el secreto? Pensar en lo que sí queremos hacer. No pensemos en lo que no queremos hacer. Pensemos como hombres en lo que sí queremos hacer. Eso te va a dar libertad. Y por eso Pablo le dice a los, vivimos para Jesucristo. Morimos para Jesucristo y somos de Jesucristo. Y cuando piensas y dices, yo vivo para Jesús, eso te permite superar y triunfar sobre todo tipo de tentación. Eso te permite llevar una vida agradable a Dios porque dices, yo soy de Jesucristo. Y cuando dices, yo soy de Jesucristo, automáticamente se entiende, yo no soy del pecado, yo no soy de la pornografía, yo no soy de la infidelidad, yo no soy de esto, yo no soy de otro. Como hombres vamos a fallar y hemos fallado y vamos a seguir fallando.
Pero yo lo he visto que para superar y para triunfar sobre el pecado es visualizar y pensar de quién eres y para quién vives. Pensar en aquello que es bueno, en aquello que es agradable, en el propósito que Dios tiene para tu vida, en aquello que amas. Y que amas a Jesucristo sobre todas las cosas. Que amas a tu esposa, que amas a tus hijos, que amas a tu familia, que amas a Dios. Y cuando tienes ese amor y esa entrega, no hay cabida para el pecado. Y es el secreto para triunfar. El amor de Jesucristo. Quisiera que fuéramos ahí al versículo 10. Es muy fácil menospreciar y decir, ¿por qué entonces juzgas a otro creyente? Es muy fácil como hombres haber actuado mal, a lo mejor ya superarlo y menospreciar a los otros. Hey, todos hemos pecado, todos hemos sido de los peores. No menospreciemos a los demás. No menospreciemos a los demás hombres que ahorita están atrapados en un vicio, están atrapados en pecado. Ellos necesitan nuestra ayuda. Ellos necesitan a Jesucristo. Hay que acercarlos a Jesús. No hay que criticar, hay que ayudar y hay que apoyar. ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda que todos estaremos delante del tribunal de Dios. Algo que sucede que yo he visto un poquito hablando de hombre para hombres, no me quiero meter con las mujeres, pero algo que yo he visto es de que a veces las mujeres se comen entre ellas. Y los hombres a veces también somos así. Los hombres estamos para ayudarnos, no criticándonos, sino ayudándonos. No buscando destruirnos, sino edificándonos. Ayudando y edificando a nuestras familias. Ayudando y edificando a nuestras iglesias. No menospreciando. Es muy común que en todos nosotros haya esta sensación. Mira, él también se equivocó. Porque así yo ya no me siento tan malo. Es muy común que haya esta sensación. Que Dios nos ayude a quitarla de nosotros y decir, yo quiero que los demás sean mejores que yo. Yo quiero ayudar a las demás personas. Imagínate que eso lo puedas hacer en el trabajo, que todos en el trabajo lo hicieran. ¿Por qué? Porque muchas veces en el trabajo todos pelean por sí mismos, ¿verdad? Y buscan su propio beneficio. Imagínate que busques el beneficio de los demás. Qué hermoso. Qué gloria le está dando a Dios cuando tú buscas ayudar a los demás y que los demás crezcan y sean mejores personas que tú. Cero envidias, cero egoísmo. Dice, versículo 11, pues dicen las escrituras, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, todas rodillas se doblarán ante mí y toda lengua confesará a Dios y le dará alabanza. Es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Vamos a edificarnos y vamos a ayudarnos entre todos a ser mejores hombres de Dios. Dice el versículo 17, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Si tú sirves a Cristo con esa actitud, agradarás a Dios y también tendrás la aprobación de los demás. Por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Está claro. Y dice el versículo 20, no destruyas. Edifica, no destruyas la obra de Dios a causa de lo que comes. Y podemos agregar cualquier cosa. No destruyas la obra de Dios. Quisiera que fuéramos ahora en el capítulo 15, versículo 1, los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. Es decir, a los más débiles, vamos a ayudarlos, vamos a echarles una mano para levantarlos. Dice, no debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Es muy común que el egoísmo esté agregado en cada uno de nosotros y la verdad yo le agradezco muchísimo a mi esposa, le agradezco muchísimo a todos los consejeros que he tenido en mi vida, a un montón de personas que pues me han dicho mis verdades y eso me humilla, pero me doy cuenta que mi egoísmo busca muchas veces agradarse a sí mismo. Yo quiero a veces agradarme a mí mismo y me olvido que estoy llamado a servir. Quisiera que leyéramos el 2, deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y edificarlos en el Señor, pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo, como dicen las Escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Jesucristo mismo no buscó agradarse a sí mismo.
Él buscó salvarnos. Quisiera que brincamos el versículo 5, que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó. Somos diferentes, cada uno de nosotros somos diferentes, tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes formas de ser, diferentes formas de hablar. Aceptémonos. No aceptemos el pecado, pero sí aceptemos que somos diferentes. Así como Cristo nos aceptó. No se trata que todos nos vistamos igual como si fuera un uniforme. No se trata que todos nos cortemos igual el pelo, que todos nos comportemos de una misma manera. No, Dios nos ha dado una riqueza enorme al hacernos a cada uno de nosotros diferentes. No menosprecies a otra persona porque es diferente. Ámala, acéptala. Dice, para que Dios reciba la gloria. O sea, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir ¿a quién? Pues menciona aquí a los judíos, pero también a todos. Vino a servir a todos, dice a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. Y con esto quisiera cerrar y regresar a los tres, palabra fiel. Palabra fiel, que en la Nueva Traducción Viviente se traduce, la siguiente declaración es digna de confianza y que vale la pena no olvidar nunca. El primero, soy el peor de los pecadores, pero Dios me ha llamado a ser su siervo. Segundo, aspirar a ser un hombre de Dios, un obispo. Y el tercero, soy de Jesucristo y vivo para Él, y esto me va a llevar a cómo comportarme en la iglesia, cómo comportarme como un hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, estamos llenos de defectos. Padre, todos nosotros hemos cometido pecados terribles. La verdad, no nos merecemos el cielo. No nos merecemos la salvación. Pero tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra, murió en una cruz por cada uno de nuestros pecados y nos ha salvado. Y Él quiere darnos lo mejor de lo mejor. Él quiere darnos lo mejor para nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ser verdaderos hombres de Dios. Hombres realmente amables, apacibles, hombres que realmente mostremos un liderazgo de servicio, un liderazgo de no agradarnos a nosotros mismos, sino ver por las necesidades de los demás. Cambia nuestras vidas, cambia nuestros corazones, danos un corazón sensible y misericordioso. Ayúdanos a poder ver las necesidades de nuestras esposas y de nuestros hijos. Ayúdanos a mostrar ese amor que tuvo Cristo Jesús. Ayúdanos también como hombres, ayudarnos entre nosotros mismos, acercándonos más a Dios. Te pedimos por aquellos hombres que han golpeado a sus esposas, por aquellos hombres que han sido violentos, por aquellos hombres que han sido infieles, por aquellos hombres que están hundidos en vicios. Padre, nosotros también estábamos en lo peor de lo peor. Ten misericordia de ellos como tuviste misericordia de nosotros. Padre, tú eres muy paciente y fuiste muy paciente con nosotros. Ten misericordia también de estos hombres, porque tú quieres sacar de ellos al siguiente Pablo, al siguiente Timoteo. Gracias por el amor y la paciencia que nos has tenido, de verdad. Gracias porque nunca te has rendido a pesar de que te hemos fallado múltiples ocasiones. Queremos ser como tu Hijo Jesús. Amén.